Pues bienvenidos todos a esta nueva entrevista que realizamos dentro del ciclo Rediscovering Conservatism de New Direction en colaboración con la revista Centinela, que llevamos a cabo con distintos intelectuales de España y de Europa sobre los principios del conservadurismo. Y en el caso de hoy, gracias a la trayectoria de nuestro invitado, sobre el liberal conservadurismo. En esta entrega nos preguntamos cuál es el estado actual de la libertad en nuestras sociedades occidentales y cuál es el efecto del nuevo orden mundial de esa novedosa reconfiguración global en la libertad. Son muchas las amenazas existentes y a veces parecen pocas las esperanzas. Para analizar este tema contamos hoy con un ponente de excepción, actual jefe de estudios de la Fundación Disenso. Eduardo Fernández Luña es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Santiago de Compostela. Ha compaginado su vida como profesor en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín y con el trabajo de distintos think tanks como la Fundación FAES o el Instituto Juan de Mariana, del que fue director. Bienvenido, Eduardo, a esta conversación. Gracias por estar con nosotros. Hombre, pues es un verdadero placer estar aquí y compartir esta tertulia contigo. El tema propuesto de hoy es el asalto a la libertad en el nuevo orden mundial y me gustaría plantearlo, como una vez me recomendó Enrique García Máiquez, amigo común, como una investigación policial. La libertad está siendo víctima y hoy yace en el suelo, y mientras algunos tratan de protegerla, como nuestro invitado de hoy, otros procuran atizarla hasta la muerte. Por su trayectoria académica y profesional, Eduardo no es un mero invitado, sino un testigo privilegiado de esta situación. Por eso la primera pregunta, Eduardo, quería hacértela sobre la libertad, sobre la víctima. ¿Por qué vale la pena conservar la libertad? ¿Para qué sirve la libertad? Bueno, hay muchas cuestiones, ¿no? Lo primero sería definir la libertad, ¿no? Yo defino la libertad siempre en términos negativos, ¿no? Libertad es ausencia de coacción arbitraria, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que con base en la definición podemos extraer la utilidad de la libertad, ¿no? Ser libres quizás no nos haga afortunados ni prósperos. Ser libres, podemos ser libres y desafortunadamente desgraciados, pero la libertad es para mí un valor básico, un valor fundamental, porque hace al ser humano lo que es. En cierto sentido, el ser humano tiene dignidad, disfruta de valor intrínseco y la libertad es el ingrediente fundamental para eso, ¿no? Entonces, la libertad es útil porque nos hace dueños de nuestra propia vida, ¿no? La libertad es necesaria porque gracias a ella podemos construir nuestro camino como queremos sin afectar, pues, la estructura de derechos y libertades de otras personas, ¿no? Una sociedad compleja, una sociedad plural y una sociedad que mira al futuro sin miedo es forzosamente una sociedad libre, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues para mí la libertad es fundamental. No concibo la vida en sociedad sin libertad. Ahora bien, la libertad implica responsabilidad. No puede haber libertad sin responsabilidad. Y muchas veces, pues, esto hace que algunas personas, algunos seres humanos, le tengan miedo a la libertad, ¿no? El miedo a la libertad, ¿no? Pero bueno, al final es un concepto que está desafortunadamente en disputa a día de hoy y sin el cual creo pues las sociedades como entendidas como sujetos colectivos y las personas a nivel individual pues difícilmente podrán encontrar y construir sus propios caminos, ¿no? Sin libertad es imposible que nos podamos desarrollar como personas y como seres humanos. Sin libertad es imposible que nos desarrollemos, pero ¿es la libertad un fin en sí misma? No, yo creo que no. Yo creo que la libertad es
una situación a partir de la cual podemos construir nuestra vida. Y yo por eso creo que, y has hecho hincapié en algo muy interesante, que es el tema del liberal conservadurismo, ¿no? La libertad tiene que servir para algo, ¿no? Y desde mi punto de vista, pues la libertad tiene que servir por lo menos a fines virtuosos, ¿no? Yo creo que ahí la clave está en entender libertad asociado y de la mano a responsabilidad, ¿no? Solo así podemos ser conscientes de una cosa: nuestras acciones, nuestros actos tienen consecuencias, ¿no? Y esos actos y esas acciones libres pueden llevarnos por un camino virtuoso o por un camino viciado y peligroso para la vida en comunidad. Por lo tanto, la libertad por sí misma no basta. Hablemos de los sospechosos de este ataque a la libertad, que tiene en gran medida, han empezado por esta nueva tendencia del nuevo orden mundial. Se me ocurría que un primer sospechoso puede ser este monstruo estatal que se está creando, porque el nuevo orden mundial promociona la desaparición de la nación, pero sin embargo potencia la creación de un Estado monstruoso. ¿Es este monstruo estatal uno de los primeros sospechosos en atacar la libertad? Bueno, yo creo que en esencia el Estado, aunque sea el Estado-nación, es una amenaza a la libertad, ¿no? Y de hecho, pues vivimos, nos gusta o no, en un mundo interestatal, y ese mundo interestatal en el que vivimos, pues desafortunadamente carece de libertad. Y quizás el siguiente paso es la construcción de una especie de superestado o de una organización más allá de los estados, de carácter supranacional, que lo que pretende es, en cierto sentido, imponernos una ideología y homogeneizarnos, ¿no? Eso definitivamente pues, va contra la libertad. Pero yo no diría que la libertad está amenazada solamente por organismos de carácter supranacional. Yo diría que la libertad está amenazada por organismos de carácter supranacional y también por organismos de carácter estatal, ¿no? El Estado es un actor que, bueno, en cierto sentido ha contribuido a la restricción de libertades. Y, bueno, en España de esto, desafortunadamente, sabemos mucho, porque nuestra situación en relación a la propiedad privada, nuestra situación en relación a el margen de maniobra que como ciudadanos tenemos pues, para emprender un negocio, para establecer contratos de cualquier tipo, pues está limitada por el Estado. Y al final el Estado se traduce, yo no entiendo el Estado como un abstracto, ¿no? El Estado está compuesto de personas, personas que regulan nuestra vida por nosotros, personas que en cierto sentido invaden en mayor o menor medida, en función del estado que estemos analizando, nuestra esfera de libertades y que limitan nuestra capacidad para actuar, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, o sea, el Estado como forma política pues, ha tenido consecuencias positivas, nadie lo niega, pero el Estado es una máquina de poder violenta que restringe la libertad. Y el nuevo orden mundial representa una gran amenaza porque aleja a los tomadores de decisión de las personas que habitamos este planeta, y no solo aleja a los tomadores de decisión, intenta desde una posición pues muy lejana homogeneizar una sociedad, un conjunto de personas que por definición son plurales y diferentes, ¿no? Ese es el gran problema, ¿no? Estamos sufriendo un proceso de homogeneización global y yo creo que hay que resistirse ante ese proceso de homogeneización global. Cuando dices que nos quieren a todos iguales, homogeneizados, y es verdad, ¿no? En este borrado de las fronteras donde todos somos iguales, pienso que otro de los sospechosos de este ataque a la libertad puede ser las distintas ideologías, ¿no? Que se promueven a nivel supranacional, como bien decías, no se mueven solo a nivel nacional. Y se me ocurría que un sospechoso sea quizás las ideologías antifamiliares, que últimamente están desembocando en distintas legislaciones, tanto internacional como nacional. ¿Es el ataque a la familia indirectamente un ataque a la libertad? Bueno, yo definitivamente creo que sí, ¿no? La familia es la unidad social básica y definitivamente
algunas acciones que emanan del Estado lo que pretenden es modificar la estructura de lealtades de las personas, ¿no? Yo, por ejemplo, soy muy crítico con las políticas antifamilia y con políticas, por ejemplo, de carácter antiabortista, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que pretenden es, cuando se dice que un menor, por ejemplo, tiene derecho a abortar, lo que se está diciendo es que la familia ya no importa y que la relación es literalmente una relación sujeto-Estado, ¿no? Y que el Estado te guarda el secreto, ¿no? A esa joven menor de edad que puede abortar ya sin el consentimiento de su familia, lo que se le está diciendo es que el Estado es su amigo cool y su familia es un ente conservador y rancio que hay que sobrepasar, que hay que bypassear. Entonces, al final, muchas de las políticas antifamilia lo que pretenden es, en cierto sentido, cambiar la estructura de lealtades de las personas, modificar, en cierto sentido, la naturaleza de la comunidad social, poniendo al Estado como un actor emancipador, entre comillas, y a la familia como un actor represor. Y eso es terriblemente grave, ¿no? Ha mencionado Eduardo la ley del aborto, que en el caso de España pues posibilita a una niña de 16 años abortar sin el consentimiento de sus padres. ¿Una chica con 16 años que aborta es más libre o menos libre? Bueno, yo creería que una chica que aborta, el aborto es el tema desde mi punto de vista más complicado que existe, ¿no? Y desde el liberalismo ha habido muchas reflexiones, hay un debate muy profundo. Yo creo que una chica que aborta debería de pensar en su libertad y en la de el otro. Porque el punto es que todos los seres humanos tienen valor intrínseco per se, todos los seres humanos son dignos y reflexionar sobre la dignidad del otro, en este caso del futuro o la futura niña que van a nacer, pues debería de ser fundamental. Es una reflexión ética de gran relevancia y repito, un sujeto de debate y discusión muy potente al interior del liberalismo, ¿no? No solo importa la estructura de derechos y libertades de la persona que aborta, importa la estructura de derechos y libertades de la persona a la cual se le quita la oportunidad resultado del aborto, la oportunidad de vivir, la oportunidad de construir su vida. Y eso es muy importante. Yo creo que los defensores del aborto lo saben y por eso utilizan eufemismos como interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Aborto suena mal, suena como cortar de forma arbitraria una vida que sin duda está ahí y que sin duda, pues yo creo, le gustaría ver la luz y disfrutar de la oportunidad de construir su futuro. Y entonces jugamos con los eufemismos, ¿no? En cierto sentido. Bueno, dicen de hecho aborto libre y hay alguien que no ha elegido, ¿no? Aborto seguro y lo único seguro es que fallece un niño y aborto gratuito, pero hay alguien que lo paga muy caro, ¿no? O sea que hay muchos eufemismos No, no, para... definitivamente. Y eso pasa no solo con el aborto, pasa también con, bueno, pues ahora que está de moda en España el debate sobre la ley trans, pues en menores también, ¿no? Evidentemente, yo no tengo problema con cuestión de, por ejemplo, de lo trans en una persona mayor de edad. Y eso, pues desafortunadamente lo establece la ley. En unos países es a una edad, en otros países es a otra. Pero bueno, siempre que haya responsabilidad y mayoría de edad, siempre que una persona esté en el pleno ejercicio de sus derechos, pues puede hacer con su cuerpo, que es su propiedad, todo lo que le dé la gana. Pero eso no debe de suceder con los menores, ¿no? Y mucho menos no debe de suceder resultado de la promoción por parte del Estado de estos comportamientos, ¿no? Que es lo verdaderamente grave. No son comportamientos, en muchos casos, endógenos, son comportamientos muchas veces promovidos por burócratas y actores estatales, ¿no? Con objeto de modificar la cultura y la sociedad en la que vivimos. En cierto sentido, todo esto creo que parte de lo que defiende la nueva izquierda en la actualidad pues es resultado de los movimientos contraculturales, ¿no? Es un odio a lo que Occidente representa y a lo que Occidente ha logrado conseguir. Porque, sin duda alguna, a día de hoy, las sociedades occidentales son y seguirán siendo las sociedades más libres del planeta. Ha mencionado Eduardo la responsabilidad. Parece que el nuevo orden mundial quiere borrar la responsabilidad asociada a la libertad, como si un derecho no tuviera una obligación. ¿Es este otro de los sospechosos del ataque a la libertad?
la falta de responsabilidad? Definitivamente, ¿no? Nos quieren hacer irresponsables y la irresponsabilidad tiene problemas, ¿eh? Yo, por ejemplo, con determinadas medidas del estado del bienestar y con el estado del bienestar como forma política, porque al final el estado del bienestar pues, es una forma política que disfruta de cierto bagaje, para mí los mayores problemas del estado del bienestar son de naturaleza ética, ¿no? Nosotros ya no somos responsables ni de nuestra educación, ni de nuestra salud, incluso no somos responsables de la solidaridad con el prójimo, ¿no? Nos extraen forzosamente una renta, resultado del porcentaje decidido en los centros que toman las decisiones y eso a nosotros nos anula contraintuitivamente, y esto es muy importante, creo, los estados de bienestar, en vez de fortalecer a la sociedad civil, en vez de fortalecer las relaciones interpersonales, las debilitan, ¿no? Una vez más, estatizándolo todo, ¿no? Es, desde mi punto de vista, una forma de barbarie, ¿no? Hablemos ahora de otro de los sospechosos de este ataque del nuevo orden mundial sobre la libertad. Me parece que puede ser el voluntarismo legislativo. En España, de hecho, hace tiempo que se quiere poner el consentimiento en el centro de la ley o el sentimiento incluso en el centro de la ley. ¿Es este voluntarismo legislativo, esta falta de rigor, otro sospechoso? Sin duda, pero yo creo que ahí lo que subyace ahí es esa obsesión constructivista de algunos legisladores, ¿no? Piensan que la ley puede modificar la realidad de una forma radical y obscena, y eso es sencillamente falso, ¿no? Eso lo saben bien, lo sabemos bien los españoles y lo saben bien pues, las ciudadanas y ciudadanos de otros países, ¿no? O sea, eso de que con la ley resolvemos todos los problemas, pues definitivamente es completamente falso, ¿no? Porque la ley puede ser parte de la solución, pero nunca la solución en su totalidad, ¿no? ¿Y qué tenemos? Pues tenemos a unos legisladores que piensan que haciendo leyes resuelven problemas en su totalidad. Bueno, pues eso, Ortega decía, ¿no? El esfuerzo inútil conduce a la melancolía, ¿no? Y ese exceso de legislación, el otro día leía que un miembro del PSOE decía 200 leyes en el BOE, ¿no? Como si fuese algo excelente, como si fuese un ejemplo de productividad legislativa, ¿no? Bueno, pues creo que ese tipo de cosas en realidad generan un daño profundo en la sociedad, ¿no? Distorsionan nuestra comprensión de la realidad y sobre todo nos hacen irresponsables frente a la misma, ¿no? Pero definitivamente eh, creo que Occidente tiene la oportunidad de regresar a sus raíces, de creer en un concepto de libertad que emane de las personas, un concepto negativo. Para mí la libertad es libertad negativa. Y si somos así, pues evidentemente aprenderemos progresivamente otra vez, porque lo tenemos que volver a aprender, aprenderemos otra vez a ser responsables por nuestros actos. Que esa yo creo que es la gran virtud que han tenido las sociedades que componen eso que se llama Occidente. Siguiendo con este asunto, Eduardo, en Crisis y Leviatán, Robert Hicks analiza, ¿no?, cómo los estados amplían su margen de maniobra, su poder totalizador en tiempos de crisis. Lo hemos visto con la pandemia. ¿Considera usted que a problemas globales, respuestas globales? ¿Es esa la panacea? No, yo de hecho creo en todo lo contrario, y efectivamente. La hipótesis de Robert Hicks, el llamado efecto trinquete, pues es evidentemente muy importante, ¿no? Todas las crisis han sido utilizadas, sean estas de naturaleza económica o sean de naturaleza sanitaria, para, en primer lugar, inyectar miedo en la sociedad y resultado de la inyección de ese miedo en la sociedad, concentrar y centralizar poder en manos de unos pocos, ¿no? Yo creo que hay que darle la vuelta, ¿no? Yo creo que muchas veces las soluciones se encuentran a nivel local y comunitario, ¿no? Y que nuestro concepto de sociedad sana y saludable debería de ser un concepto localista y comunitario, ¿no? Con ciudadanos que interactúan entre sí, que se conocen, que comparten valores, resultado de compartir los valores se comprometen con determinados fines colectivos.
que son capaces de lograr consensos, pero de abajo arriba, ¿no? No de arriba abajo, ¿no? Es muy curioso que a día de hoy, pues algunas élites políticas de nuestro país hablen de consensos sociales que no son tal, son sencillamente imposiciones de parte de algunos burócratas y de algunos políticos al resto de la sociedad, ¿no? Deberíamos de cambiar, creo, nuestra mentalidad y pensar de abajo arriba en vez de, como se piensa en la actualidad, de arriba a abajo. Pero nuevamente, esa mentalidad vertical y de arriba a abajo pues emana del Estado, ¿no? Es un instrumento para dar protagonismo y poder a determinados actores. Ha hablado de la concentración de poder, ¿no? Y pienso yo ahora que si algo quiere el nuevo orden mundial es la despropialización, ¿no? Que la gente no tenga propiedad. Pues el renting, el co-living, no tendrás nada y serás feliz. No, nos venden, ¿es la propiedad una resistencia a esta falta de libertad? Definitivamente, la propiedad privada es la mayor vacuna contra la tiranía y una sociedad comprometida con la defensa de la propiedad privada es una sociedad, sin lugar a dudas, saludable, ¿no? Claro, a día de hoy lo que estamos viendo es todo lo contrario, ¿no? La propiedad está mal, ¿no? Y yo creo que los mecanismos de resistencia más claros deberían ir por ahí, ¿no? Por eso yo defiendo, por ejemplo, el dinero en efectivo, ¿no? El dinero en efectivo, que aunque sea dinero fiduciario, es papel, es algo tangible y tal, pues es un instrumento frente a la tiranía, ¿no? Es un instrumento de libertad que evita el control, ¿no? Al final, una sociedad de propietarios es una sociedad más difícil de domesticar y de dominar, ¿no? Y eso contraintuitivamente es bueno para el colectivo. Pero curiosamente, otra vez, las izquierdas son las grandes enemigas de la propiedad privada, ¿no? Yo no quiero un estado de bienestar, yo quiero una sociedad del bienestar. Y una sociedad del bienestar es forzosamente una sociedad de propietarios, ¿no? Una sociedad en la cual la propiedad es sagrada, la propiedad privada obtenida y ganada de forma legítima, porque evidentemente, y esto también lo sabemos, hay gente que obtiene su propiedad de forma ilícita y no de forma lícita, pero si la propiedad se obtiene de forma lícita y siendo pues respetuoso de la estructura de derechos y libertades del otro, esa sociedad es la mejor de todas. Yo creo que la protección de la propiedad privada es interés general. La verdadera defensa del interés general pasa por defender la propiedad privada. Unos tendrán más, otros tendrán menos, así es la sociedad, pero evidentemente las sociedades de propietarios son sociedades con futuro. Esto se ve muy bien, ¿no? Yo siempre me fijo en el índice de libertad económica que produce Heritage, ¿no? Y la Fundación Heritage. Y evidentemente, pues creo que es evidente, creo que no hace falta decirlo aquí ni defenderlo, las sociedades que disfrutan de más libertad son sociedades con un mayor número de propietarios. Porque claro, cuando tienes propiedad, te esfuerzas, por ejemplo, para que la ley nos trate más o menos igual a todos, ¿no? Que es un principio de la sociedad libre, el Estado de Derecho, el rule of law, ¿no? Cuando tienes propiedad, necesitas un medio de intercambio que sea adecuado, ¿no? Necesitas lo que los anglosajones llaman sound money, ¿no? O sea, dinero con valor, dinero no dinero resultado de inflaciones y de prácticas que benefician otra vez al Estado y perjudican profundamente a la población, ¿no? Es fundamental defender la propiedad. Desafortunadamente en España no hay muchos defensores de la propiedad privada, ¿no? Bueno, no los hay, pero esperemos que los haya. He identificado, Eduardo, un último sospechoso, a ver qué le parece. Siento que el nuevo orden mundial quiere borrar la historia y nos habla un relato del futuro, pero siempre pretende borrar la historia y las raíces. Entonces, mirar al pasado es una vacuna contra el nuevo orden mundial. Bueno, definitivamente, ¿no? Yo creo que ahí ya entramos en un debate
que es interesante. En la historia de los pueblos hay cosas de las que estar orgulloso y también hay cosas de las que arrepentirse. Eso está clarísimo, ¿no? No todo lo que ha hecho un colectivo es bueno, ni para el propio colectivo ni para otros a veces. Pero eso no significa que lo haya que borrar, ¿no? Yo soy muy contrario a ese constructivismo racionalista, ¿no? A ese buenismo que impera en la sociedad actual, ¿no? Por eso soy liberal conservador, o sea, pero yo no entiendo el conservadurismo como una agenda específica. Yo entiendo el conservadurismo como una actitud ante los cambios, ¿no? Siendo conscientes de que el cambio es bueno, pero que el cambio para que sea bueno tiene que ser digerido por la sociedad. Esa lógica de abajo arriba y no de arriba abajo, ¿no? Y claro, evidentemente las sociedades conservadoras, aunque muchos no lo quieran creer, son sociedades que cambian, son sociedades que forzosamente se tienen que adaptar. Citabas al inicio de esta conversación a nuestro querido García Márquez, ¿no? Y yo el tema del conservadurismo lo aprendí básicamente de él, ¿no? Y del ejemplo que pone siempre de la bicicleta, ¿no? Si quieres conservar una bicicleta, pues quieres conservar tu casa, pues tendrás que reformarla, tienes que cambiarla, tienes que adaptarla a los nuevos tiempos. Solo así sobrevivirá. Pero eso no significa que no cambie, porque la cultura es dinámica, ¿no? Pero que la cultura sea dinámica no significa que no te preocupes por la tradición, ¿no? Que no significa que te tengas que olvidar de tu pasado, ¿no? Porque todo eso probablemente te perjudicará en vez de beneficiarte. Pues hemos identificado la víctima, que es la libertad, algunos de los sospechosos, pues esta legislación constructivista de la que hablabas, la falta de propiedad, las ideologías antifamiliares, el ataque a la propiedad, la ampliación del Estado, ese leviatán gigantesco, el borrado de la historia. Vamos a pensar qué medidas cautelares podemos tomar para que no se lleve a cabo ese asesinato de la libertad. La defensa de la tradición, como por continuar con lo que estábamos hablando, ¿nos esclaviza o nos libera? ¿Nos da libertad defender la tradición? Yo creo que la defensa de la tradición es un instrumento que nos instala en el mundo, porque al final la tradición forma parte de nuestra instalación en el mundo, y que evidentemente habrá cosas que deben ser protegidas, que deberán ser protegidas, y habrá otras cosas que habrá que abandonar, ¿no? Pero pensando en las soluciones, para mí una sociedad libre es una sociedad que disfruta de división de poderes real, en la cual se encuentran contrapesos reales, ¿no? Gente que pueda pararle los pies a algunos de los psicópatas que nos gobiernan. Debe de ser una sociedad con imperio de la ley y no de las personas. Las leyes deben de ser universales y abstractas. Las leyes nunca deben de ser ad hominem o pensadas para afectar o privilegiar a un determinado grupo, ¿no? La igualdad jurídica de las personas depende de la universalidad y abstracción de la norma, de la ley. Y luego, la toma de decisiones de carácter político debe de ser cercana a la gente, no puede estar alejada. La gente, cuando los centros de toma de decisión están alejados, la propia gente se vuelve irracional, ¿no? Muchas veces votamos cosas alocadas porque somos conscientes de que nuestro voto desafortunadamente no influye mucho, ¿no? La política a día de hoy está organizada alrededor de políticos, está organizada alrededor de burócratas y está organizada alrededor de grupos de presión. Y los votantes, que sería el cuarto grupo, son la única mayoría desorganizada. Los tres anteriores, políticos, burócratas y grupos de presión, son minorías organizadas que intentan conseguir sus preferencias jugando a la política. ¿Quién es el más afectado aquí? Los votantes. Entonces, para proteger a sus votantes hay que acercar los centros de toma de decisiones a ellos, ¿no? Solo así los corresponsabilizaremos. Y por eso, pues a mí, en lo personal, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con gobiernos locales, ¿no? Y con el municipalismo, ¿no? La gente sabe perfectamente cuáles son sus problemas y sabe perfectamente, disfruta de la información adecuada, cómo resolverlos, ¿no? Pero parte de esa centralización y de esa concentración de poder lo que produce es pues, esas distancias enormes entre tomadores de decisión y ciudadanos.
Ha mencionado antes un poco de pasada lo importante del mundo local y ahora también decía pues, el acercamiento a los pequeños núcleos de la toma de decisiones. ¿Es lo familiar y diría incluso lo popular un refugio de libertad? Sin duda, sin duda. No solo eso, es un refugio contra el puritanismo que nos quieren imponer desde la izquierda a día de hoy, ¿no? Sin duda alguna. Además, es que tiene una virtud, ¿no? Y es que cuando los centros de decisiones y ese mundo local y popular está cercano, si no te gusta, te puedes ir, ¿no? A mí me gusta mucho el tema ese de votar con los pies, ¿no? La homogeneización global a la cual nos quieren abocar, lo que dificultaría sería eso de votar con los pies, ¿no? Es decir, pues mira, esta realidad en la que me ha tocado vivir me gusta, me voy a otra, ¿no? Pero cuando los centros de decisión están muy cerca de las personas, son las personas las que son dueñas de sus actos, ¿no? Otra vez, son realmente libres, ¿no? Y si no les gusta, que puede ser que no les guste, tienen el derecho, pues, obviamente de forma pacífica, a irse. Hay un autor que a mí me interesa mucho, que es Albert Hirschman, y él hablaba de salida, voz y lealtad, ¿no? Una sociedad saludable y un grupo social saludable debe disfrutar de las tres cuestiones, ¿no? Debe de haber un derecho de salida, si no te gusta, debe de haber pues un derecho a levantar la voz y decir qué piensas, y por supuesto debe de haber canales que favorezcan la lealtad en caso, pues a mí me guste pues, mi comunidad o el grupo en el cual me encuadro, ¿no? Es fundamental, creo, pero es un cambio de paradigma absoluto, ¿no? Como dije antes, es pensar de abajo arriba y no pensar de arriba abajo. Hablemos de otra medida cautelar. Quizás podamos recuperar en nuestras sociedades el humanismo y las raíces del cristianismo, ¿no? Que es una universalidad que no está reñida con la particularidad de cada sitio. Por supuesto, por supuesto. Ahí, pues evidentemente, claro que sí. O sea, es una cosa que las sociedades, el punto es que debemos ser conscientes, deberíamos ser conscientes de que tenemos que ser dueños de nuestro futuro. Ese es el verdadero ejercicio. Ser conscientes de que deberíamos ser dueños de nuestro futuro. Ser conscientes de dónde venimos, ser conscientes de a dónde queremos ir, ¿no? Y ahí, evidentemente, pues filtrar qué ha sido positivo y qué no ha sido positivo, ¿no? Porque en nuestro pasado hay cosas positivas y hay cosas no positivas. Ahora, evidentemente, gran parte de la tradición judeocristiana de la que emanamos, pues tiene cuestiones muy positivas, ¿no? Evidentemente, las virtudes, ¿no? Prudencia, templanza, valentía, fe, esperanza, justicia. Todas esas virtudes que dan forma a lo que es Occidente y que subyacen en esa tradición judeocristiana de la que venimos, pues creo que deberían de ser salvaguardadas, ¿no? Así creo que tendremos más oportunidades de futuro, ¿no? Esto curiosamente pues aparece en una obra que a mí me impresiona mucho, que es el trabajo de una economista estadounidense que se llama Dwight McCloskey, ¿no? En esa trilogía tan fantástica que se denomina Las virtudes burguesas, ¿no? Debemos recuperar las virtudes que nos hicieron grandes. Y eso es lo que se encuentra bajo amenaza a día de hoy. Por eso una cosa es libertad y otra cosa son libertades, ¿no? Hayek decía que cuando nos hablen de libertades, en vez de libertad con mayúscula, preocupémonos, ¿no? Porque hablar de libertades es hablar de una estructura de privilegios para determinados grupos y una opresión para la gran mayoría de personas. Le quiero hacer una última pregunta, Eduardo. Adriano Rigel nos invitaba al filósofo a pensar lo que más les duele y eso es lo que están haciendo en la Fundación Disenso a través del Foro de Madrid. Ha hablado antes de que muchas veces unas élites minoritarias tecnócratas están muy bien organizadas y las mayorías no lo están. ¿Cómo se organiza el Foro de Madrid para llevar esta libertad por todo el mundo y tratando de impedir el nuevo orden mundial? Bueno, el Foro de Madrid tiene una misión que en el fondo me parece básica, casi hasta de sentido común, ¿no? Protección de la libertad de las personas. Protección, pues, del Estado de Derecho. Es tan simple como eso, ¿no? Y protección de la democracia y de la soberanía de las naciones. Siendo consciente
de que algunas naciones, aunque no, la culpa no la tiene la nación, algunos estados, pues evidentemente yo creo que hay que poner entre comillas algunas veces la cuestión de la soberanía, ¿no? Por ejemplo, las tiranías que existen en Iberoamérica a día de hoy, por ejemplo, Venezuela, Nicaragua, pues no deberían de ser soberanas, ¿no? O sea, la soberanía tiene que respetarse cuando se respetan la estructura de derechos y libertades de las personas. Esa es mi visión, ¿verdad? Pero el Foro de Madrid es sencillamente un esfuerzo para que toda esa gente que está a favor de la libertad, de la democracia y del Estado de Derecho encuentre un ágora, una plaza para discutir y articular ideas contra aquellos que sencillamente son enemigos de las sociedades libres. Es tan simple como eso. Llevamos poco tiempo, hemos recibido un gran número de ataques y eso significa que lo estamos haciendo bien. Esa es la conclusión, ¿no? Cuando ladran es que de verdad algo se está haciendo bien, ¿no? Y yo creo que lo que se está haciendo es concienciar a mucha gente y coordinar a mucha gente para proteger nuestras libertades, proteger nuestros estados de derecho y proteger nuestras democracias. Y con ello destruir las tiranías existentes y vacunarnos contra futuras tiranías que puedan llegar. Bueno, pues Eduardo, muchísimas gracias por atendernos a New Direction, a la revista Centinela, en este ciclo de conversaciones de Rediscovering Conservatism. Creo que ha quedado muy claro, así que le agradezco mucho todas sus palabras. Muchas gracias, hombre. Ha sido un verdadero placer esta tertulia. Bueno, pues espero que nos veamos pronto. Un abrazo, Eduardo. Un abrazo.